¿Qué tal, coleccionistas? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el review de la figura de Ten Shin Han y Chaos de la línea SH Figure del año 2021 hecha por Tamashii Nation Bandai Spirits. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a darle pulgar arriba y que te suscribas para que apoyes a este canal. Dicho esto, empecemos con el review. En la caja podemos observar una ventana frontal transparente que se extiende hacia un lado mostrando la figura en su interior. A un lado vemos una solapa donde muestra una imagen en grande de las figuras a todo color. En la parte inferior podemos observar los diferentes logos como son el sello de advertencia que indica que esta figura es para mayores de 15 años, el logo de la Bandai Spirits, el logo de Tamashii Nation, el logo de Dragon Ball Z, el logo de Tamashii Web Exclusives que indica que esta figura no volverá a tener restock, el sello de Toei Animation y el sello de autenticidad de la Tamashii Nation Quality. En la parte izquierda vemos la continuación de la ventana donde se sigue apreciando en el interior de la figura y escrito el nombre de Ten Shin Han y Chaos. Del lado derecho más fotos de la figura en blanco y negro. En la parte de abajo el nombre de las figuras acompañado de unas fotos en blanco y negro. En la parte trasera podemos apreciar más imágenes de las figuras en diferentes poses. Cabe recalcar, y como pudimos observar, todas las fotos mostradas en la caja son específicamente de las figuras, sin agregar ninguna imagen del anime o el manga. Y ahora vamos a proceder a abrir la caja para pasar a revisar su contenido. Y aquí tenemos el blister fuera de su caja, donde podemos apreciar todo el contenido de la misma, la cual trae para Ten Shin Han 4 cabezas y 9 manos intercambiables, mientras que para Chaos trae 6 manos intercambiables, en la cual permiten adaptar a las figuras en diferentes poses. Estas figuras es la más reciente representación de Ten Shin Han y Chaos de la saga de Cell, cuando Goku y los demás se presentaron frente a frente contra los androides 19 y 20, para así poder derrotarlos como lo habría predicho Trunks. Ten Shin Han tuvo su primer enfrentamiento contra los androides 17 y 18, en la cual Ten Shin Han peleó contra 17, y al no tener un ataque certero, 17 lo neutralizó ahorcándolo hasta quedar inconsciente. Otro de los enfrentamientos fue con Cell segunda forma, en la cual Ten Shin Han, para poder evitar la transformación perfecta de Cell, Ten Shin Han utilizó la técnica del Kikohu para contener a Cell y así evitar que absorba a número 18. Y aquí tenemos la figura, la cual vendría a ser la segunda representación de este personaje en su molde 2.0, que a diferencia de su primer diseño, este trae su pecho cubierto de un lado, tal como se lo vio en la saga de Cell. Tiene una excelente proporción muscular, se puede observar su clásica cicatriz en su pecho izquierdo que fue hecha por Tao Pai Pai. Tiene un muy poco sombreado en la parte baja del torso, y en la parte frontal del pantalón no se nota exceso de pintura, y el vendaje del cinturón es mucho más ancho que los otros personajes de Dragon Ball. También esta figura trae a su fiel amigo Chaos, que a diferencia de su primera versión, esta es totalmente articulada, con un molde diferente a la de las demás figuras de esta línea. Podríamos decir que es un molde 2.5. También viene a ser una de las figuras más pequeñas dentro de la línea de los SH Figure, midiendo tan solo 8 centímetros, 3 pulgadas. Tiene muy buenos detalles de pintura y en general los tonos son un poco más apagados a diferencia de su versión anterior. Este Chaos trae 3 pares de manos intercambiables, unas en forma de puño, otras señalando, la cual se puede representar la técnica del Dodonpa y las manos abiertas. Veamos rápidamente las articulaciones de esta figura. La cabeza gira 360 grados, puede levantarse hasta este punto y bajar hasta este punto. No tiene articulación en el cuello. Los bracitos tienen articulación mariposa. Pueden girar 360 grados. Tienen un punto de articulación en el codo de bisagra que permite mover de arriba a abajo. Y articulación en la muñeca que permite girar por completo. No tenemos articulación en el torso ni en la cintura. Las piernas hacen un buen split. Puede levantarse hasta este punto hacia adelante y hacia atrás hasta este punto. Tenemos doble punto de articulación en la rodilla y articulación de bola en el pie. Este Chaos tiene en total 19 puntos de articulación.
Como se mencionó antes, Tenshin Han viene con 9 manos intercambiables, en la cual tenemos las manos en forma de puño, en la cual podemos apreciar un buen detalle en cada uno de los dedos. Tiene buen relieve entre cada dedo y se puede notar las líneas que se subdividen en los nudillos, y también se nota el detalle de la uña en el dedo pulgar. Como siguiente tenemos las manos entreabiertas. Presenta muy buen detalle y muy buena forma de los dedos. Las uñas presentan alto relieve, junto con las líneas de los nudillos en cada dedo, las líneas de la palma de la mano y las líneas de subdivisión de los dedos. Como siguiente tenemos las manos abiertas, que representan el lanzamiento de Ki Blast. Presenta muy buen detalle. Las uñas presentan alto relieve y las líneas de los nudillos en cada dedo bien detalladas, así como también las líneas de la palma de la mano y las líneas de subdivisión de cada dedo. Estas manos también se las puede utilizar para representar la técnica del Taioken. Ahora tenemos la mano con la cual podemos representar la técnica del Dodonpa, que aprendió en la escuela del maestro Zuru. Tiene buen relieve en las uñas. Se pueden notar las líneas de la palma de la mano y las líneas de subdivisión de los dedos. Y por último tenemos las manos en forma triangular, que representa nada más y nada menos que la técnica del Kikoku. Estas manos tienen gran detalle en los dedos, alto relieve en las uñas, las líneas de la palma de la mano y las líneas de subdivisión de los dedos. Además tienen unas pequeñas ranuras que embonan con unos pequeños pines que tienen en la otra mano, para que unidas puedan quedar firmes. A continuación veremos las cabezas que trae, empezando con la cabeza con expresión seria. Tiene un gran detalle en el rostro, sus ojos están muy bien pintados, al igual que las líneas debajo de los ojos. Las cejas tienen alto relieve, al igual que su tercer ojo, tiene delineado al final de las cejas. El ceño está muy bien pintado y las líneas del ceño tienen buen relieve. La nariz da una buena proporción al rostro. Los oídos tienen muy buen detalle, pero no tienen sombreado en el interior. La boca tiene alto relieve y buena proporción respecto al mentón. Como siguiente tenemos su cabeza con expresión de enojo. A diferencia del rostro anterior, este muestra las cejas más levantadas, con una mirada más desafiante. El ojo izquierdo se encuentra ligeramente más abierto que el derecho. Tiene las líneas debajo de sus ojos y unas pequeñas líneas a los lados de sus ojos. El ceño se encuentra ligeramente más remarcado que el rostro anterior. Las líneas del ceño tienen relieve al igual que la anterior. La boca está más recta y al igual que la cabeza anterior también tiene buena proporción respecto al mentón. Como siguiente tenemos su cabeza con expresión de ira, con los dientes cerrados. Ambas cejas se encuentran levantadas con respecto a la cabeza anterior. Las pupilas tienen las mismas formas que la cabeza con expresión seria. Buen pintado en las líneas debajo de sus ojos. Tienen delineado al final de las cejas. El ceño está muy bien pintado y las líneas del ceño tienen buen relieve. La nariz y la boca tienen buena proporción respecto al mentón y los dientes tienen un color bien blanco. Y por último tenemos su cabeza con expresión de grito con la boca abierta. Podemos observar que tiene las venas brotadas de la fuerza que ejerce. Estas tienen alto relieve, los detalles en los ojos y cejas bien pintados. En el interior de la boca se observan muy buenos detalles, también dejando notar con claridad la lengua en el interior. El color de la lengua es de un rosado de buena tonalidad y el color de los dientes son bien blancos. Esta expresión es ideal para representar su técnica del Taioken o el Kikoku. Ahora vamos a ver las poses que se pueden realizar con esta figura.
Ahora vamos a ver las articulaciones de la figura. La cabeza gira 360 grados. Puede levantarse hasta este punto y bajar hasta este punto. Tenemos una pequeña articulación en el cuello que permite levantar y bajar un poco más la cabeza. Tiene articulación de mariposa, la cual nos da un buen rango de movimiento. El brazo puede girar 360 grados. El hombro puede alzar hasta este punto. El bíceps gira completamente. Tenemos doble punto de articulación en el codo. La muñeca puede girar y mover de adentro hacia afuera. El pecho tiene un rango de movimiento circular. Hacia adelante llega hasta este punto y hacia atrás hasta este punto. La cintura tiene un buen movimiento de izquierda a derecha. Las piernas hacen un buen split moderado. Mueve hacia adelante hasta este punto y para atrás hasta este punto. El muslo puede girar completamente. Tenemos doble punto de articulación en la rodilla. La articulación de bola en el pie, que nos permite levantar, bajar y mover de izquierda a derecha. Y la articulación en la punta del pie. Esta figura en total cuenta con 32 puntos de articulación. Tenshinhan tiene una altura de 15.5 centímetros, 6 pulgadas, una medida normal dentro de la escala de los Action Figure. Y para comparar, aquí lo tenemos con Goku Super Saiyajin Full Power y con Goku Kaioken de la misma línea. Y que si no has visto los reviews de estas figuras, te dejo un enlace aquí arriba para que vayas a verlos. Lo tenemos también junto a Daredevil, Venganza y Spider-Man, pertenecientes a la línea Marvel Legends. Y que también te dejo un enlace aquí arriba para que también vayas a verlos. Y bien, como conclusión pienso que es una figura bien hecha y que a diferencia de su versión anterior, el Chaos que acompaña a esta figura es completamente articulado. Se podría considerar que es una gran mejora, además de pintura y detalles muy bien definidos. Hacen de estas dos figuras ideales para todo coleccionista de Action Figures de Dragon Ball. A mi opinión personal lo recomiendo mucho, y para todo coleccionista de Dragon Ball esta es una figura que no puede faltar en tu colección. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu like, sígueme en mis redes, comparte y suscríbete para ver más reviews que iré subiendo en este canal. Y también no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Y de parte de la familia de Ken Colecciones, les deseamos a todos nuestros queridos suscriptores un muy feliz año nuevo, agradeciendo a Dios y a todos los que nos han apoyado en nuestro primer año como canal, y que este nuevo año que viene tengamos muchos más reviews y sorpresas para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video, que sigan coleccionando y hasta la próxima.